Me parece muy bien. ¿No se les hizo largo? El año que viene es más corto todavía, porque tienen 15 días y seguramente van a tener que rendir algunas materias. Este año no tuvieron que rendir nada, así que más corto va a ser el año que viene. Pero bueno, sí, se pasa rápido, ¿no? Parece que es mucho. Tuvimos 4 semanas sin tener clases entre las vacaciones y las fechas de exámenes, pero sí, siempre al principio parece que es mucho, pero no, después termina siendo, ya se terminaron, dice, es el comentario de todos. Vamos a seguir admitiendo gente. A ver, Micaela, acá está. Perfecto. Bueno, antes que nada, yo tengo un par de alumnos que no tengo la nota de la presentación del trabajo práctico, del último que hicimos, con lo cual el lunes que viene en la clase presencial de matemática vamos a conversar un poquito sobre eso con resultado, ¿sí? Para poder cerrar el tema. Dicho esto, vamos a trabajar con dos tipos de funciones que quiero que veamos. Ustedes al finalizar el semestre pasado hicieron un trabajo sobre lo que era función constante, lineal, función cuadrática. Bueno, en general estuvieron todos bien, pero bueno, hay algunas cositas que nosotros tenemos que dejar fijadas como parte del programa, del espacio curricular. Entonces vamos a verlas un poquito en detalle y obviamente después vamos a tener que hacer, como hacemos siempre, la parte de ejercitación, ¿sí? Entonces en el día de hoy, en esta clase virtual, la idea es que tengamos los conceptos o que nos queden los conceptos bien claros de lo que es función constante y función lineal. Como siempre, a partir de mañana van a tener la grabación de la clase para aquellos que quieran o que no hayan podido estar ahora presentes o los que la quieran ver de vuelta y repasar el documento que estamos presentando y seguramente también vamos a adjuntar alguna guía de ejercicios como ya empezar a trabajar con este tema por un par de clases, ¿sí? En presencial la semana que viene y seguramente virtual la otra. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver, eh, obviamente tenemos objetivos siempre dentro de cada una de las cosas que presentamos. Vamos a desarrollar la función constante, que van a ver que es muy breve, muy sintética, y sí, después vamos a desarrollar un poquito más la función lineal. Vamos a ver cómo graficar, no porque lo vayamos a hacer, simplemente para que ustedes tengan una idea cómo se hace, cómo se hacía anteriormente cuando no teníamos dispositivos de diseño, programas de diseño, programas de cálculo, en los cuales había que hacerlo esto a mano. Y es una interesante forma de saber cómo funciona un gráfico de una función lineal. ¿Por qué es importante la pendiente? ¿Sí? De cómo está, cuánto está inclinada esa línea recta que nosotros trabajamos como función lineal y algunos ejemplitos de aplicación. Entonces, los objetivos que nosotros vamos a tener son identificar las funciones, tanto la constante como la lineal, y las distintas formas en que se nos van a presentar. Vamos a ver toda la teoría y algo de la práctica acá. La práctica la vamos a ir desarrollando a medida que vayan pasando las clases. Cómo vemos la gráfica de una y de otra, algunas situaciones problemáticas y casos de aplicación. Estamos bien, ¿no? Están todos viendo la pantalla, ¿no? Voy avanzando, ¿sí? Perfecto. Entonces, nosotros habíamos dicho que la función constante, eh, la característica que tiene es que el dominio tiene en todos los casos el mismo valor. Nosotros decimos que la función, o simbólicamente, la función, la f de x es igual a k, que k termina siendo la constante. Y que esa k, esa constante, pertenece a los reales. Esta es la nomenclatura, ¿sí?, que utilizamos para establecerlo. Entonces, el dominio de la función, es decir, qué valores
para nosotros puede tomar dentro de la X, que sería el dominio, son todos los reales. Si ustedes se fijan, podemos asignarle cualquier valor de X, ¿sí? Cualquier valor de X que esté en la línea recta horizontal, nosotros podemos poner cualquier valor. Pero ¿qué va a pasar? El rango de la función, o sea, el resultado de esa función va a terminar siendo siempre la constante. Si yo digo que X vale menos 4, la función va a ser K. Si yo digo que X vale 8, la función va a ser K, y así sucesivamente. Es por eso que nosotros le llamamos una función constante, y la representación gráfica termina siendo una recta en forma horizontal. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? que podemos tomar de, de lo que es función constante, ¿sí? Eh, el primero decimos sea una función definida por f de x igual a 3, dar su dominio, rango y gráfica. Bueno, como vimos anteriormente, el dominio siempre van a ser todos los reales en la función constante en este caso, ¿sí? Cualquier valor de x, fíjense que acá lo ejemplifica con menos 3 a 7, pero podría hacerlo de menos 50 a más 150, que seguiría siendo exactamente lo mismo. Una línea recta que corta al eje de las y, al eje de las ordenadas, en 3. ¿Sí? Y ese es el rango de la función, ¿sí? El rango es el 3. Y tenemos otro ejemplo también un poquito más aplicativo, ¿sí? Que nos dice que un móvil circula por una carretera durante una hora a velocidad constante de 100 km por hora. Encontrar la expresión algebraica que da la velocidad respecto del tiempo. Representar gráficamente, dar dominio y rango. La expresión algebraica de acá, fíjense que ya transformamos las funciones en letras que nos son un poco más conocidas por el lado de la física. En este caso b es velocidad, la velocidad está en función del tiempo, la variable independiente es el tiempo, esa velocidad es de 100 km por hora. En este caso el dominio, ¿sí? de la función velocidad va a estar dada entre 0 y 1. ¿0 y 1 qué? 0 y 1 horas. Si acá está acotada el tiempo entre que nosotros estudiamos. Y el rango va a ser 100, es decir, en el momento 0 arranca en 100, va pasando por todos los minutos y demás hasta llegar a la hora, y la velocidad sigue siendo 100. Por eso la gráfica es una constante que pasa por el 100. Acá el dominio ya está un poco más acotado, porque nosotros decimos que eh, trabajamos con el momento 0 hasta el paso de una hora. Si nosotros hubiésemos dicho 2 horas, bueno, habría que ver qué hubiese pasado con esta función, si es que aumenta o no o disminuye, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la función lineal. Función lineal lo vamos a llamar a toda función que está definida por una forma, ¿sí? Que tiene que ver con y igual a mx más b. Y, ¿sí? Es lo que nosotros definimos como función, x es la variable que le llamamos independiente, y vamos a llamar m al valor que acompaña a la x, ¿sí? El cual decimos que es la pendiente, ¿sí? Y b va a terminar siendo la ordenada del origen, como vamos a ver a continuación. Siempre b y m van a pertenecer a los reales, y m no va a ser 0, ¿sí? Porque si m fuese 0, ¿qué pasaría? Esta parte queda en 0 y la función sería únicamente b, que es un valor constante, por lo tanto estaríamos hablando de una función constante, ¿sí? Entonces, tanto m como b tienen que pertenecer a los números reales, que son los que vimos allá por el inicio de la materia, ¿sí? Y el valor de m tiene que ser, o sea, el valor de la pendiente tiene que ser distinto a 0. El dominio y rango de toda función lineal. El dominio son todos los reales y el rango son todos los reales. Y ya vamos a ver por qué, salvo que nosotros lo acotemos, ¿sí? Como dice en este caso, donde el dominio y el rango pueden ser subconjuntos de R, justamente porque lo acotamos. La representación gráfica de toda función lineal termina siendo una recta, pero no va a ser ni exactamente vertical ni exactamente horizontal, ¿sí? ¿Cómo interpretamos a M y a B? Bueno, observamos que si x es igual a 0, entonces y igual a b. Por lo tanto, eso sería una constante, ¿sí?
Se deduce que B es la ordenada del punto donde la recta corta el eje Y, por ello el nombre de ordenada al origen. ¿Sí? Observando la siguiente tabla, se deduce que cada vez que a X se le aumenta una unidad, Y varía tantas unidades. Esto es, M representa la variación, aumento o disminución, según sea el caso, de la variable dependiente por cada unidad que aumenta la variable independiente. A este valor de M le vamos a llamar pendiente, dado que está relacionada con la inclinación. Si nosotros tomamos este caso en particular, ¿sí? Vemos que a medida que vamos aumentando, ¿m? Cuando x vale 1, termina siendo m más b, cuando x vale 2, 2m más b, y así sucesivamente. Fíjense que el punto donde corta al eje de la y termina siendo el punto 0, 0 en x y b en y. ¿Sí? Y b en y. Al único cero de la función lineal se le llama abscisa al origen, que es este punto que tenemos acá, y se la representa con la letra A. Se deduce que A es la abscisa del punto A0. A y 0. ¿Sí? En caso particular que B sea 0, ¿sí? La función se llama función de proporcionalidad directa y su gráfico es una recta que pasa por el origen de las coordenadas. Es decir, cuando nosotros no tenemos el valor de B en una función lineal, sí o sí nos vamos a encontrar con que pasa por el punto 0, 0, o sea que pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesiano. Esta recta después puede ser inclinada un poco más acá, un poco más allá, no importa, pero cuando no tiene función B, cuando no tiene el componente B, ¿sí? Es decir, la ordenada al origen, sí o sí nos va a pasar por este punto que es el 0, 0. ¿Sí? Bien, ¿cómo graficamos? ¿Sí? Que era algo que por ahí nos interesaba, pero no porque lo vayamos a hacer, sino nos interesa de una forma didáctica, de una forma práctica para conocer esto. ¿Sí? La recta, que es la representación gráfica de la función lineal, se puede obtener mediante dos procedimientos. Uno, si nosotros conocemos P1 y P2, que son puntos de paso. Dado que por dos puntos pasa una única recta, se puede obtener las coordenadas de dos puntos de paso y con ello trazar la recta. Pero también podemos graficar si conocemos B y M. Dado que la ordenada al origen informa sobre un punto de paso y la pendiente informa sobre la relación de I y se puede trazar la recta. Entonces, el primero de los casos, si nosotros conocemos los dos puntos de paso, por ejemplo, tenemos la función que es 2x más 3, y si nosotros buscamos dos puntos de paso, ¿cómo buscamos dos puntos de paso? Bueno, cuando armamos la tablita, ¿sí? Esto viene de la secundaria. Si yo le doy un valor determinado a x, ¿qué valor tiene y? ¿Sí? Entonces, si x vale 0, 2 por 0, 0, más 3, 3. Y vale 3. Entonces el punto 0, 3 es un punto de la recta. Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Venimos a este punto que tenemos acá y termina siendo el 0, 3. ¿Sí? Este punto de la recta. Y también podemos decir que x vale 1. Si x vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces el punto 1, 5, punto 1, 5 también es parte de la recta. Cuando nosotros tenemos dos puntos, ya podemos trazar la recta y nos queda trazada. Recuerdan que si nosotros no acotamos, esto va hasta el infinito y el infinito. ¿Sí? Dominio y rango de todos los reales. Bien. También podemos hacerlo por conociendo los valores de m y de b. Por ejemplo, si tenemos el valor y igual a 3 medios de x más 1, podemos armarlo de la siguiente forma. Primero, extraemos la ordenada al origen de la ecuación, en este caso la b es igual a 1, b igual a 1. Queda determinado así el punto 0, 1, a quien se ubica en el plano cartesiano. Es decir, si nosotros tenemos en el eje de las x 0 y en el eje de las y el 1, el punto 0, 1 ya sabemos que es parte de esta recta. ¿Sí? Se extrae el valor de la pendiente de la ecuación, en este caso m igual a 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque es 3 sobre 2. Lo cual significa que si a x se le aumenta una unidad, y va a aumentar 1.5 unidades. Esto determina un segundo punto de paso que es el punto 1, 2.5, con el cual ya podemos trazar un segundo punto y trazar la recta. Es decir, si x aumenta en una unidad, quiere decir que y va a aumentar en 1.5. Ese aumento que tenemos acá, ¿sí?
termina siendo el valor del valor del segundo punto, ¿sí? Que es 1.25. ¿Cómo se hace también en algunas situaciones? Si nosotros tenemos, como en este caso, el valor 3 medios, se dice que el numerador, ¿sí? Obviamente son todos positivos, va 2 hacia la derecha y el numerador va 3 hacia arriba, ¿sí? Fíjense, 1, 2 lugares es ese 2 que está acá, 1, 2, 3 es el 3 que está acá. Y hubiésemos obtenido este punto en lugar de este, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Si nosotros hubiésemos identificado este punto que está acá, lo mismo hubiésemos trazado la misma pendiente, ¿sí? Fíjense un segundo que me parece que se agregó alguien. Sí, Maxi Heredia. Ahí estamos. Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas noches. No, no pasa nada. Entonces, desde la observación que nosotros tenemos en este caso, y acá vamos a tener el ejemplo que les decía recién, la pendiente indica la variación de y por cada unidad de x, pero también podemos ver qué pasa cuando a x aumenta más de una unidad. La variación de y es proporcional a la variación de x. Tomando este ejemplo, observe que para un aumento de 2 unidades en x, que es lo que yo le decía acá, 2 unidades de x, y aumentará 3 unidades. Estos valores son exactamente el denominador y el numerador de la fracción 3 medios, ¿sí? Esto que tenemos acá, aumento 2 en x, aumento 3 en y. Como hay infinitas fracciones equivalentes, hay muchas maneras de marcar la pendiente a graficar. Por ejemplo, 3, 2, bueno, y demás, ¿sí? Distintas opciones que tenemos. Acá hay otro ejemplo que no nos detenemos acá, va en sentido negativo, ¿sí? Ustedes lo pueden visualizar por qué trabaja de esa forma, pero básicamente cuando nosotros tengamos una pendiente negativa, ¿sí? Lo que va a pasar es que la recta, en vez de ir para arriba, va a ir para abajo, ¿sí? Esta es la diferencia que hay con el ejemplo anterior. Fíjense, acá teníamos en positivo la pendiente, va hacia arriba, acá viene el caso en que está en negativo, termina siendo para, para abajo, ¿sí? Bueno, pueden analizar un poco estos ejemplos que están en el gráfico, ¿sí? Perdón, en la presentación, ¿sí? Son distintos ejemplos de cómo graficar. Hay un tema que es la importancia que tiene la pendiente, ¿sí? La pendiente que también tienen que tenerlo en consideración. Fíjense que acá tienen distintas funciones lineales, ¿sí? Distintas funciones lineales, pero todas tienen la misma ordenada al origen, es decir, todas pasan por el punto 0,3, como ven, todas confluyen acá, pero todas las pendientes son distintas. Entonces, tienen la más pronunciada hacia arriba, que es la que tiene la pendiente más grande, ¿sí? 3x más 3. A medida que vamos descendiendo en pendiente, nos encontramos con funciones más chicas, no funciones más chicas, sino pendientes menos inclinadas, eso quise decir, para decirlo en forma correcta, ¿sí? Y obviamente cuando empezamos a trabajar con pendientes en forma negativa, fíjense que ya las rectas vienen para abajo, ¿sí? Eso es lo más importante de analizar en cuanto eh, a la pendiente. Hay una situación que es muy, muy interesante cuando nosotros no tenemos los datos dados de la pendiente, pero sí por ahí tenemos los puntos por los cuales pasa la recta, tenemos las coordenadas en X, en Y para poder graficar. Bueno, podemos obtener la pendiente muy fácilmente si nosotros hacemos esta ecuación. Es decir, restamos el valor de y en el segundo punto que obtengamos menos el punto 1, obviamente en y a eso está dividido por el valor en x del punto 2 menos el valor del x del punto 1. Así se obtiene también la pendiente, ¿sí? Como habíamos dicho, eh,
la parte gráfica es muy importante que nosotros la conozcamos, pero no es que vamos a resolver gráficamente tampoco el pendiente y el armado de la gráfica lineal. Simplemente tenemos que conocer cómo funciona, lo que vamos a hacer es cálculos analíticos. Bueno, acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? De cómo calcular. Este es el gráfico A. Fíjense que en el gráfico A nos dice que pasa por los puntos 2 y 4, perdón, en el punto 2, 4, ¿sí? Y también por el punto 4 y 0. Entonces, ¿cómo obtengo yo el valor de la pendiente? Bueno, dijimos el valor de y del, de uno de los puntos, ¿sí? Menos el valor de y en el otro de los puntos, 4 menos 0, y el valor de x en uno de los puntos, 2, menos el valor de x en el segundo de los puntos, 2 menos 4. Nos termina dando menos 2, por lo tanto, sé que es una pendiente que va hacia abajo, ¿sí? Es una pendiente que va hacia abajo. ¿Cómo puedo obtener luego la información de la ordenada al origen? Bueno, pues tomo cualquiera de estos puntos, los reemplazo, ¿sí? Y ahí voy a terminar obteniendo el valor de y. Para el segundo caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos una recta en la cual pasa por los puntos 6, 1 y 8, 3. Haciendo la misma metodología nos da que la pendiente es 1, reemplazando obtenemos que la función termina siendo y igual a x menos 5, ¿sí? Es decir, que corta el eje de las y en menos 5 y tenemos una pendiente positiva porque la pendiente en este caso nos dio positivo. Bueno, y para cerrar, para tomar un poco de aplicaciones, les dejo un ejemplo para que lo analicen un poco ustedes, ¿sí? Un caso cotidiano, ¿sí? Yo les voy a leer el enunciado y bueno, para el lunes que viene vamos a conversar un poco sobre la resolución del mismo. El mismo está resuelto acá, ¿sí? En pantalla. Eh, Nos pide o nos indica el ejercicio que una empresa dedicada al alquiler de automóviles que quiere encontrar una función que le permita saber el precio del alquiler de los vehículos de acuerdo a los kilómetros recorridos. Cobra 50 pesos por el contrato del servicio y 2,50 por cada kilómetro recorrido. Entonces nos preguntas cuáles son las variables intervinientes, qué tipo de función es, qué fórmulas deberíamos programar, ¿sí? ¿Cuánto se deberá pagar un cliente que hace un viaje desde San Miguel de Tucumán a San Pedro de Colalao, una distancia de 100 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros pueden recorrer un cliente que dispone de 275 pesos? Y realice la representación gráfica que es un poco lo que está acá, ¿sí? Obviamente que las respuestas están, pero traten primero que nada ustedes de analizarlo, de leerlo un poquito, para que tengan un panorama mucho más claro de cómo se aplican funciones lineales. Vamos a ver muchísimos casos de aplicación de función lineal, se aplica muchísimo en muchas situaciones, ¿sí? Pero este es un ejemplo, sobre todo cuando intervienen dos variables, ¿sí? Se utiliza mucho para lo que es calcular en base a tiempo, calcular en base a la utilización de un ítem específico, lo que nos genera un costo, ¿sí? El costo termina siendo la variable dependiente, a tanto uso de tanta cantidad de kilos de un determinado componente, tanto se gasta, ¿sí? Entonces es muy importante para la resolución de aplicaciones que tengan que ver con el trabajo cotidiano que ustedes van a tener en un futuro, ¿sí? Bien, preguntas, dudas hasta acá, consultas. Bueno, entonces, como les dije al principio de la clase, ustedes mañana van a tener subida la grabación de hoy, van a tener el documento teórico con el cual estuvimos trabajando recién y seguramente alguna guía de ejercicios para que puedan resolver. Y ya sí, el lunes que viene vamos a trabajar con eso en la clase presencial. No me tienen que entregar nada para el lunes que viene. No está de más si ya van trabajando, que me consulten cómo se realizan los ejercicios, si me quieren ir enviando parciales, no hay problema. Pero la idea es que el lunes que viene en clase hagamos un poco de estos ejercicios, ¿sí? Que los voy a subir mañana. ¿Estamos claros?
Bueno, chicos, muchas gracias por conectarse. Me alegro que estén todos bien, que hayan vuelto y nos vemos el jueves en la clase virtual de física, ¿eh? Abrazo, que estén bien. Chau, chau. Chau.